Dicen que los cementerios son lugares de descanso, pero yo descubrí que, de noche, nada descansa allí. Esta no es una leyenda, es lo que me pasó cuando acepté trabajar como vigilante nocturno en un camposanto olvidado. Escucha con atención, porque después de esto, no volverás a mirar un cementerio de la misma manera. Nunca pensé que aceptar aquel trabajo me iba a condenar. Yo no buscaba nada extraordinario, solo necesitaba dinero. Había perdido mi empleo en la ciudad y la desesperación me llevó a aceptar el puesto que nadie quería, velador del cementerio del pueblo. Un lugar enorme, construido en el siglo XIX, con tumbas que parecían perderse entre la niebla y mausoleos antiguos que se alzaban como pequeños castillos olvidados. El ayuntamiento ofrecía un buen sueldo. Y lo único que debía hacer era vigilar durante la noche, dar rondas, asegurarme de que nadie entrara. Los vivos, claro, porque de los muertos nadie esperaba problemas. Al menos, eso creí. La primera vez que crucé las rejas de hierro del cementerio, una sensación extraña me recorrió la piel. Era como si alguien invisible me estuviera observando. Los barrotes eran altos, retorcidos, cubiertos de óxido. Y al cerrarse detrás de mí sonaron como una condena. No cometas mi error, me dijo, entregándome el manojo de llaves. No pienses que este lugar está vacío. Si escuchas algo raro, no lo sigas, nunca lo sigas. Intenté reírme, pensando que eran supersticiones de pueblo, pero su mirada no tenía nada de chiste. Ese hombre estaba marcado por el miedo, como si llevara una carga que estaba ansioso por entregarme. El silencio era tan profundo que el crujir de mis botas contra la grava parecía un estruendo. Pasé frente a mausoleos con puertas entreabiertas, lápidas cubiertas de musgo y cruces inclinadas que parecían a punto de caer. La linterna apenas iluminaba unos metros y el resto era tragado por la oscuridad. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido seco, lento, como uñas arañando madera desde abajo. Me detuve, contuve la respiración y enfoqué con la linterna. Nada, solo tumbas alineadas en silencio. Avancé un poco más, pero el sonido volvió, más fuerte, más desesperado, hasta que lo escuché claramente, un golpe sordo desde bajo tierra, y después, un grito ahogado. Un grito humano. Sentí que la sangre se me helaba, las historias sobre enterrados vivos me atravesaron la mente como cuchillas. Me acerqué a la tumba recién sellada, con flores aún frescas, y puse la mano sobre la losa. Estaba tibia. Hola. Grité, mi voz quebrada en el aire. No hubo respuesta, solo silencio. Cuando retrocedí, escuché otro ruido, pero esta vez no venía de esa tumba, venía de varias, de todas partes, como si decenas de manos arañaran desde abajo, intentando salir. Esa fue mi primera noche, y desde entonces, entendí que no estaba vigilando el cementerio, era el cementerio el que me vigilaba a mí. Esa noche no dormí, me quedé en la caseta, con la linterna aún encendida y el termo de café frío entre las manos. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el sonido, las uñas, los golpes, los gritos ahogados que parecían venir de todas partes. Me repetía que era mi imaginación, que los nervios de la primera noche me estaban jugando una mala pasada, pero ¿cómo podía imaginar algo tan real? Todavía siento el eco de esos golpes, aquí, en mi cabeza. A la mañana siguiente fui al ayuntamiento a hablar con el encargado. Le conté lo que había escuchado. Pensé que se lo tomaría en serio, pero lo único que hizo fue soltar una sonrisa torcida. «Ah, ¿ya lo escuchaste, eh?», dijo, encendiendo un cigarrillo. «No te preocupes. Todos lo oyen tarde o temprano, son solo ruidos de la tierra. La humedad, los ataúdes que se hunden, raíces moviéndose bajo las tumbas». Intenté creerle, pero su mirada lo traicionó. Detrás de esa explicación práctica había algo más, algo que no quiso decirme. La segunda noche regresé con más valor. Quería demostrarme que todo era natural, el viento, los árboles, la tierra moviéndose, pero justo a la medianoche, cuando el reloj de la iglesia dio las 12 campanadas, el sonido volvió. No era un ruido aleatorio, no, era un golpe rítmico, como si alguien estuviera tocando desde adentro del ataúd. 3 golpes, un silencio,
3 golpes otra vez. Era un llamado. La linterna temblaba en mi mano mientras avanzaba hacia las tumbas nuevas. El suelo estaba húmedo, blando, como si acabaran de remover la tierra, y entonces lo escuché. Una voz. ¡Ayúdame! Se me heló la sangre, venía de debajo de mis pies, de una tumba sin nombre, apenas marcada con una cruz de madera. Me arrodillé, acerqué el oído, y lo escuché de nuevo, más claro. Por favor, sácame de aquí. Quise correr, quise huir, pero mis manos, temblando, comenzaron a cavar. La tierra se hundía fácil, como si me invitara a abrir aquel sepulcro. Mis uñas se llenaron de barro. Y en pocos minutos mis dedos chocaron con la madera del ataúd. Y entonces, alguien desde adentro golpeó de vuelta. Me levanté de un salto, con el corazón desbocado. No sabía qué hacer, debía abrirlo, y si realmente había alguien ahí, un enterrado vivo, o peor. La tapa comenzó a crujir sola, como si algo empujara desde dentro. Retrocedí, tropezando con otra lápida. La cruz de madera frente a la tumba se partió en 2. Y entonces, silencio absoluto, ni un grillo, ni el viento, nada, solo mi respiración acelerada y el eco de la sangre golpeando mis sienes. Esa noche comprendí que había despertado algo que no quería volver a dormir. La tercera noche fue peor, no sé por qué regresé al cementerio, tal vez por orgullo, tal vez porque algo dentro de mí ya estaba atado a ese lugar. El aire estaba más denso que nunca, cargado con un olor a tierra húmeda y flores marchitas. La neblina se levantaba en espirales que parecían seguirme, como si el suelo mismo respirara. Intenté hacer la ronda con calma, tenía que convencerme de que todo lo que había pasado antes era fruto del cansancio, de mi mente jugando conmigo, pero pronto descubrí que estaba equivocado. Pasé frente a una fila de mausoleos antiguos, sus puertas oxidadas se inclinaban como bocas abiertas, listas para tragar a cualquiera que se acercara demasiado. Las estatuas de ángeles estaban sobre algunas tumbas, cubiertas de moho y con las alas quebradas. Eran figuras hermosas, pero al mismo tiempo, perturbadoras. Sus ojos de piedra parecían seguirme. Me detuve frente a una en particular, un ángel con las manos juntas en oración, pero su rostro estaba inclinado hacia abajo, como si llorara. Cuando iluminé su cara con la linterna, juraría que una lágrima de agua recorrió su mejilla de mármol. Sacudí la cabeza, diciéndome que era solo la humedad, pero cuando aparté la luz y volví a mirar, la estatua ya no estaba rezando. Sus manos estaban extendidas hacia mí. Retrocedí de inmediato, tropezando con la grava. La linterna se movió hacia otra estatua cercana, un ángel con la mirada al cielo, pero ahora estaba mirando directo a mis ojos. El corazón me martillaba en el pecho, encendí el haz de luz en todas direcciones y lo que vi me paralizó. Decenas de estatuas, todas en distintas posiciones, todas de piedra inmóvil, pero cada vez que desviaba la mirada, al volver parecían un poco más cerca. Comencé a correr, el haz de la linterna temblando en todas direcciones. Atravesé pasillos de tumbas, sintiendo que las miradas de piedra se clavaban en mi nuca. No me detuve hasta llegar a la parte más antigua del cementerio. Ahí fue cuando me di cuenta de algo peor. Una de las estatuas me estaba señalando. Era un ángel con el brazo extendido, su dedo apuntando directo hacia una cripta cubierta de hiedra. La puerta estaba sellada con gruesas cadenas oxidadas, pero al acercarme, el aire cambió. Un frío insoportable salió desde dentro, como un aliento de muerte. Entonces lo escuché, un murmullo. No era uno solo, eran varios, superpuestos, como un coro oscuro que susurraba palabras incomprensibles. Apreté las llaves en mi bolsillo, temblando. No había ninguna que encajara con ese candado, pero de todas formas intenté. Mientras lo hacía, los susurros se volvieron más fuertes y más claros. No abras, no abras, no abras. Me aparté de golpe, jadeando. La linterna iluminó las cadenas que vibraban solas, como si algo desde adentro intentara romperlas. Y yo, no sabía cuánto tiempo más iba a resistir la tentación. Nunca pensé que un candado pudiera mirarme, pero esa noche sentí que lo hacía. Era viejo, oxidado,
colgado sobre esas cadenas que mantenían la cripta cerrada, y aunque lo alumbraba con la linterna, me parecía un ojo. Vigilándome, desafiándome. El aire alrededor estaba helado, el tipo de frío que se mete hasta en los huesos, que hace doler los dientes y doler la piel. Cada susurro que venía de adentro parecía morderme los oídos. Como si alguien pegara la boca a mi cabeza para hablarme desde dentro. No abras, no abras. Yo no quería hacerlo, juro que no quería, pero mis manos se movían solas. No sé de dónde saqué la fuerza, pero conseguí arrancar parte de la cadena. El óxido cedió como si estuviera esperando a que alguien se atreviera. El candado cayó al suelo con un golpe hueco que retumbó entre las tumbas. Y el silencio cambió. Ya no eran susurros pidiendo que no abriera, ahora eran risas lejanas, apagadas, que venían desde la profundidad de esa oscuridad. Abrí la puerta de la cripta. El olor que salió de allí no era de muerte normal, era algo antiguo, una mezcla de tierra húmeda, carne podrida y algo metálico, como sangre seca. Bajé 3 escalones, solo 3, antes de detenerme. La linterna iluminó un pasillo estrecho, cubierto de símbolos tallados en las paredes. No eran cruces ni nombres, eran marcas que parecían moverse bajo la luz. Como si respiraran. Sentí que el aire me faltaba, que cada bocanada me llenaba de polvo y cenizas. Las voces eran más fuertes ahora, murmurando palabras que no entendía, hasta que una sí la entendí. Tuyo. La linterna parpadeó, la agité, temblando, y cuando volvió a encenderse, lo vi. Un ataúd de piedra, al fondo de la cripta, y encima de él, una figura. Era pequeña, encorvada, como un cuerpo reseco que nunca debió levantarse. Sus dedos eran largos, huesudos, y raspaban la tapa del ataúd una y otra vez, produciendo ese sonido que me había atormentado desde la primera noche. Ese arañazo constante venía de allí. Me quedé paralizado, sin poder mover un músculo. La figura levantó la cabeza. No tenía ojos, solo cuencas negras que parecían tragarse mi luz. Y habló. Por fin. La linterna se apagó de golpe, y en la oscuridad, sentí esos dedos alargados rozándome la piel. Corrí, ni siquiera recuerdo cómo salí de la cripta, solo recuerdo la sensación de esas manos, gélidas, persiguiéndome en la oscuridad. Las cadenas se cerraron solas detrás de mí con un estruendo metálico. Como si la cripta hubiera decidido volver a sellarse. Caí de rodillas sobre la grava, jadeando, con el corazón a punto de estallar. La linterna volvió a encenderse sola, y cuando levanté la mirada, lo vi. Todas las estatuas de ángeles estaban reunidas alrededor de la cripta, formaban un círculo, y todas, absolutamente todas, me miraban. No querían que abriera la cripta, querían que la despertara. Esa noche pensé en renunciar, lo juro. Me dije que no volvería a cruzar esas rejas, que dejaría ese trabajo maldito y nunca más pondría un pie en ese lugar. Pero cuando amaneció, cuando vi el sol iluminando las lápidas, todo parecía tan normal, tan inofensivo. Era como si la oscuridad se burlara de mí, como si todo lo que había vivido fuera un mal sueño. Y sin embargo, cuando cayó la noche, mis pasos me llevaron otra vez hacia el cementerio. No sé si fue una decisión propia, o si algo me estaba obligando a regresar. La quinta ronda comenzó tranquila, demasiado tranquila, ni un solo sonido, ni el viento, ni insectos, nada, solo mis pasos sobre la grava y la luz temblorosa de la linterna. Fue entonces cuando lo vi. Una figura pequeña, corriendo entre las tumbas. Al principio pensé que era un perro, pero cuando la luz lo alcanzó, vi claramente que era un niño. Tendría unos 7 u 8 años, vestido de blanco, con un camisón largo que ondeaba con el viento. Corría descalzo, sin hacer ruido, como si flotara a pocos centímetros del suelo. Me congelé. ¿Qué hacía un niño en un cementerio, a esa hora, en medio de la noche? El niño no respondió, giró la cabeza apenas un instante y sentí que algo dentro de mí se derrumbaba. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos no tenían pupilas, eran completamente blancos. El niño no respondió, giró la cabeza apenas un instante y sentí que algo dentro de mí se derrumbaba. Su rostro estaba pálido, demasiado pálido, y sus ojos no tenían pupilas, eran completamente blancos.
Corrió hacia una parte más apartada del cementerio. Yo, sin entender por qué, lo seguí. Cada paso me llevaba más lejos de la caseta, más lejos de cualquier lugar seguro. Finalmente, el niño se detuvo frente a una tumba olvidada. La cruz estaba rota, cubierta de moho, y la inscripción en la lápida era ilegible, como si el tiempo la hubiera borrado. O como si alguien la hubiera arrancado a propósito. El niño me miró, levantó su pequeña mano y señaló la tierra frente a la tumba. Cuando miré hacia abajo, vi huellas, pequeñas, frescas, y no eran solo las del niño, había muchas más, alrededor de la tumba, como si docenas de pies diminutos hubieran caminado en círculos allí. Tragué saliva, sintiendo un peso en el pecho, levanté la vista de nuevo, pero el niño ya no estaba, desapareció, no corrió, no se escondió, simplemente dejó de estar ahí. El silencio se volvió insoportable, un viento helado sopló de pronto, agitando las flores secas que quedaban en el suelo, la linterna parpadeó, y en ese destello creí ver sombras pequeñas moviéndose entre las lápidas, niños. Niños sin rostro, rodeándome. Cerré los ojos un instante, rogando que fuera un producto de mi imaginación, y cuando los abrí, solo estaba yo. O eso pensé. Porque al darme la vuelta, encontré algo grabado en la lápida borrada. No estaba antes, era una palabra escrita en letras torcidas, como si alguien la hubiera arañado en la piedra con uñas ensangrentadas. Mi nombre. El niño no estaba jugando conmigo, me estaba eligiendo. Después de lo del niño, ya nada fue igual, no importaba cuánto intentara convencerme de que era un sueño, una ilusión o un juego de mi mente cansada, ese nombre escrito en la lápida, mi nombre, no podía explicarse con lógica. Esa noche, mientras hacía la ronda, decidí alejarme de esa parte del cementerio. No quería volver a ver esa tumba ni imaginar esos ojos blancos mirándome en la oscuridad. Pero en este lugar, parece que mientras más huyes, más rápido te alcanza lo que temes. El osario estaba al final del sendero principal, una construcción de piedra antigua, cubierta de musgo, con una puerta de hierro que siempre rechinaba al abrirse. Dentro, las paredes estaban cubiertas de nichos sellados. Cada uno con placas de nombres gastados por el tiempo. Era un lugar pesado, cargado con algo que no se puede describir. El aire allí dentro no se respiraba, se tragaba. Apoyé la linterna contra la pared mientras revisaba. Era rutina, nada más, asegurarme de que todo estuviera en orden, pero esa noche no estaba en orden. Las placas comenzaron a vibrar, apenas un susurro, como si la piedra respirara. Me acerqué, incrédulo, hasta que escuché la primera voz. «Déjame salir, déjame salir». Retrocedí de inmediato, el corazón golpeándome en las costillas, y entonces otra voz. «Tengo frío». Y otra más. Nos robó la luz. Eran decenas, todas hablaban al mismo tiempo, unas llorando, otras gimiendo, otras riendo con un tono enfermizo. Las paredes parecían palpitar con sus palabras. Como si las voces hubieran estado atrapadas allí por siglos y ahora encontraran una grieta por donde escapar. Me tapé los oídos, gritando que se callaran de una vez, pero lo peor fue cuando las voces se unieron en un coro perfecto. «Ya eres uno de nosotros». Solté la linterna, el haz de luz giró en el suelo, iluminando el techo abovedado del osario, y allí, los vi. Decenas de sombras, cuerpos encogidos, apretados unos contra otros, como si estuvieran colgados del techo como murciélagos. No tenían rostros, solo bocas abiertas, repitiendo la misma frase una y otra vez. «Ya eres uno de nosotros, ya eres uno de nosotros». El suelo bajo mis pies comenzó a agrietarse, vi manos huesudas, negras, intentando salir, estirándose hacia mis piernas. Corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. Se resistía. Como si algo desde dentro no quisiera dejarme salir. Cuando al fin se abrió, caí al suelo de la explanada del cementerio. El aire frío de la noche entró en mis pulmones como un cuchillo. Me giré de inmediato, esperando ver esas manos persiguiéndome. Pero el osario estaba intacto. La puerta cerrada, el silencio total, como si nada hubiera pasado. Excepto por un detalle. Sobre mi brazo, marcado en la piel como si me hubieran sujetado con fuerza,
quedaban huellas, dedos alargados, huesudos, negros. No habían querido atraparme todavía, solo querían recordarme que ya soy suyo. Esa noche no llevé café, no llevé nada, solo mi linterna y las llaves. No sé si fue por resignación o porque en el fondo ya sabía que nada de lo que cargara podría protegerme. El cementerio estaba más silencioso que nunca, ni grillos, ni viento, ni siquiera el crujido de las ramas, solo silencio absoluto, un silencio que pesaba tanto que dolía en los oídos. A las 12 en punto, lo escuché. El repicar de las campanas, 3 golpes, pero no venían de la iglesia del pueblo, venían del campanario viejo, el que llevaba décadas abandonado, justo en el centro del cementerio. Corrí hacia allí, la linterna rebotando en la oscuridad, y lo que vi me quitó el aire. Las tumbas comenzaban a moverse, no una, no dos, decenas. La tierra se agitaba, se resquebrajaba, como si algo desde adentro golpeara para salir. Me quedé paralizado mientras las primeras lápidas se partían, y entonces, lo imposible ocurrió. Los muertos comenzaron a salir. Primero sus manos huesudas, después sus cabezas, con ojos vacíos que brillaban con un resplandor blanquecino, cuerpos resecos, vestidos con harapos, se levantaban lentamente, arrastrando la tierra, emitiendo gemidos que no eran de este mundo. No caminaban al azar, no buscaban la salida, no vagaban como en las películas, todos avanzaban en la misma dirección. Hacia mí. La linterna temblaba en mi mano, retrocedí, tropezando con las lápidas, mientras el suelo vibraba bajo mis pies. Cada paso que daba hacia atrás era seguido por docenas de esos cuerpos que se acercaban sin prisa, pero con una certeza enfermiza, como si supieran que tarde o temprano me alcanzarían. Entonces, entre ellos, apareció algo distinto, una figura más grande, más oscura, que caminaba erguida, con un farol en la mano. La luz del farol era negra, como una sombra líquida que se extendía sobre las tumbas. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero desde dentro emanaba un vacío absoluto. El aire se volvió más pesado, cada respiro era un esfuerzo, y su voz, cuando habló, no provenía de su boca, sino de todos los muertos al mismo tiempo. Cada cementerio necesita un guardián, y el tuyo acaba de morir. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si me arrancaran algo. Caí de rodillas, jadeando, mientras los muertos se acercaban más y más. El farol oscuro iluminó mi rostro, y por un instante creí ver mi propio cuerpo reflejado en esa negrura, pero viejo, consumido, como si llevara siglos vagando allí. Me tapé los ojos, gritando. Cuando los abrí, estaba solo, el cementerio en silencio, las tumbas intactas. Pero el reloj de la caseta marcaba exactamente las 12:07. Y yo sabía que había visto el futuro. No dormí esa noche, ni la siguiente. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese farol oscuro iluminando mi rostro, y ese reflejo imposible, yo mismo, envejecido, marchito, convertido en una sombra más entre las tumbas. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, un ataque de nervios, pero la verdad es que había algo en mi interior que no me dejaba escapar, algo que me mantenía atado a ese lugar. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, un ataque de nervios, pero la verdad es que había algo en mi interior que no me dejaba escapar, algo que me mantenía atado a ese lugar. Allí estaba, entre las lápidas más antiguas, sosteniendo el farol de sombra. No caminaba, no se movía, simplemente estaba, como si siempre hubiera estado. Me quedé a varios metros de distancia, paralizado, mientras esa presencia me envolvía como un manto de hielo, y entonces habló. No puedes huir, no puedes negar lo que eres, el cementerio ya te eligió. Tragué saliva, intentando mantener la voz firme. ¿Qué quieres de mí? El eco de su risa no salió de su garganta, salió de la tierra misma, de las lápidas, del viento que no soplaba. No es lo que quiero, es lo que necesitas. Cada cementerio necesita un guardián, alguien que vigile las almas inquietas, que mantenga el equilibrio entre los vivos y los muertos. El último me pertenece ahora, y tú serás el siguiente. Di un paso atrás, temblando. No. Yo no pedí esto.
Yo solo acepté un trabajo, solo era un trabajo. El farol negro brilló con más intensidad, y entonces lo vi. Detrás de él, a unos metros, había otra figura, un hombre, encorvado, con el uniforme de vigilante, su piel era ceniza, sus ojos vacíos, y en su pecho colgaban las mismas llaves que yo llevaba ahora. Mi antecesor, el que había desaparecido. El encapuchado levantó la mano, y el viejo guardián dio un paso adelante, arrastrando las cadenas que lo ataban a su tumba invisible. No había renunciado a su puesto, había sido consumido por él. La figura encapuchada se acercó un poco más, su voz retumbando en mi mente como si hablara desde dentro de mi cráneo. Tarde o temprano, todos aceptan, no importa cuánto luches, ya sientes el peso en tu piel, ya escuchas sus voces, ya hueles su tierra. Me llevé la mano al brazo, y allí estaban otra vez, esas marcas de dedos huesudos, negras, como si nunca hubieran desaparecido. Cuando la campana suene a medianoche, dijo el encapuchado, levantando el farol, tu destino quedará sellado. El aire se volvió insoportable, las sombras se retorcieron alrededor de mí como serpientes, y de pronto, todo se apagó. La linterna en mi mano murió, las luces del pueblo, a lo lejos, se extinguieron, todo quedó envuelto en oscuridad absoluta, salvo por el farol negro. Esa fue la última imagen que vi antes de perder el conocimiento. Cuando desperté, estaba dentro de una tumba abierta. Desperté con un olor insoportable, tierra húmeda, madera podrida y algo más, algo que olía a carne vieja, atrapada demasiado tiempo bajo el suelo. Abrí los ojos y no vi nada, oscuridad total, solo mis manos tocando los bordes de un cajón de madera astillada. El terror me atravesó como un rayo, estaba dentro de un ataúd. Me incorporé bruscamente, golpeando la tapa con la frente, los clavos rechinaron, la madera crujió, pero no cedió, empujé con todas mis fuerzas, una y otra vez, hasta que mis uñas sangraron de tanto raspar, nada. Entonces lo escuché. Una respiración, justo encima de mí, no era mía. Me quedé quieto, conteniendo el aire, con el corazón desbocado, y la respiración se convirtió en un murmullo, no un murmullo humano, era como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo, formando una frase incomprensible que se filtraba a través de la madera. Pegué el oído a la tapa, desesperado por entender, y entonces lo escuché con claridad. Grité, golpeando con los puños, con los pies, hasta que mis huesos dolieron, el ataúd tembló, como si manos invisibles lo sujetaran desde fuera para que no pudiera abrirse. Grité, golpeando con los puños, con los pies, hasta que mis huesos dolieron, el ataúd tembló, como si manos invisibles lo sujetaran desde fuera para que no pudiera abrirse. De pronto, la tapa se resquebrajó, unas de luz negra, sí, negra, como humo sólido, se coló por las grietas y me envolvió el rostro, me quemaba los ojos, me llenaba la boca, me ahogaba. En ese instante, vi algo imposible, no estaba soñando, no estaba delirando. Vi mi propio cuerpo. Afuera, de pie frente a la tumba, estaba yo, con mi uniforme de vigilante, con mi linterna en la mano, inmóvil, vacío, como si fuera un cascarón. Y sentí que algo me arrastraba fuera de mi piel, como si quisieran reemplazarme, como si la tumba no fuera para un cadáver, sino para mi alma. Me debatí, arañando las paredes del ataúd, gritando hasta desgarrarme la garganta, y de pronto, la tapa se abrió de golpe. Me incorporé con un jadeo brutal, estaba afuera, de pie en el cementerio, cubierto de tierra, con las manos ensangrentadas. Las tumbas a mi alrededor estaban abiertas, y en cada una, sombras erguidas me miraban fijamente, con esos ojos blanquecinos que parecían atravesar mi mente. En el centro de todas ellas, la figura encapuchada, el farol negro en alto. «Ya probaste tu tumba», dijo, con esa voz que resonaba en todas partes, «la próxima vez, no saldrás». Y lo peor es que lo dijo con certeza, como si ya supiera la fecha exacta de mi muerte. Ya no sé cuántas noches llevo aquí, el tiempo dejó de importar, el reloj de la caseta marca siempre lo mismo, las 12 en punto, como si el cementerio hubiera atrapado incluso las horas.
Intenté renunciar, intenté huir, pero cada vez que camino hacia la reja de hierro, está cerrada, y lo peor es que las llaves que cargo en mi bolsillo encajan, giran, pero nunca abren. Es como si la salida ya no existiera para mí. He pensado en dejar de pelear, en aceptar que, tarde o temprano, mi lugar estará bajo tierra, pero entonces recuerdo algo, no soy el primero en ocupar este puesto, hubo otros antes que yo. Los he visto, sus sombras caminan junto a las tumbas, vigilando en silencio, con los ojos vacíos y los rostros consumidos por la eternidad. Son los antiguos guardianes, y todos terminaron igual. El encapuchado tenía razón, este lugar no busca empleados, busca herederos. Esa noche, la última, lo comprendí todo. Las campanas sonaron, no 3 golpes, sino 10, uno por cada guardián que había sido consumido antes que yo. Y al sonar el último, la tierra tembló, las tumbas se abrieron en un estruendo de huesos y polvo, y de ellas surgieron los vigilantes anteriores, todos encadenados a sus faroles apagados, caminando hacia mí en un círculo cerrado. Intenté correr, pero mis piernas no respondían, era como si las raíces del suelo me sujetaran, mi cuerpo no me pertenecía ya. La figura encapuchada se adelantó, extendiendo el farol negro, la luz oscura se derramó sobre mí como un océano, llenando mis pulmones, apagando mi corazón. Y en ese instante, lo vi el cementerio desde arriba, desde fuera del tiempo, vi cada tumba, cada sombra, cada susurro atrapado bajo la tierra, y comprendí que yo no estaba muriendo, estaba naciendo en un nuevo lugar. Mi puesto definitivo. Abrí los ojos, y todo había cambiado, el uniforme seguía en mi cuerpo, las llaves seguían colgando de mi cinturón, la linterna seguía en mi mano. Pero ya no era mía, no latía, no respiraba, no sentía frío ni calor, solo silencio, silencio eterno. Frente a mí, el encapuchado apagó su farol y dio un paso atrás, por primera vez, pude ver su rostro bajo la capucha. Era el mío, el que había visto aquella noche en el reflejo imposible, yo, convertido en lo que siempre temí. Las sombras se retiraron, las tumbas se cerraron solas, el cementerio volvió a estar en calma. Y entonces lo entendí. Cuando retrocedí, escuché otro ruido, pero esta vez no venía de esa tumba, venía de varias, de todas partes, como si decenas de manos arañaran desde abajo, intentando salir. Si alguna vez aceptas vigilar un cementerio de noche, no creas que es solo un empleo, no creas que podrás renunciar cuando quieras, porque yo estaré allí, mirándote desde la oscuridad, esperando. Hoy, ya no soy yo quien cuenta esta historia, soy parte de ella. El cementerio me tomó, me convirtió en su guardián y ahora espero al próximo. Tal vez seas tú.